director de Finanzas San Luis. Marco, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Marcos. Con ganas de conversar y poder entender un poquito la situación económica actual de San Luis, por supuesto, y de nuestro país. Entendemos que según el relevamiento del Banco Central, la inflación fue del 7,5 en abril y llegará a más de un 126% en todo este 2023. ¿Es así, Marco? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, sí, es correcto lo que decís. Tenemos unos índices inflacionarios bastante altos. Recordemos que venimos del 7,7 en marzo y hoy se va a dar a conocer esta tarde el IPC nacional por el INDEC, y el lunes vamos a tener el índice de precios también al consumidor de San Luis. Uh-huh. Pero tenemos algunos datos ya preliminares. Por ejemplo, tenemos la inflación de Buenos Aires, que fue del 7,8%, y lo que lleva entonces acumulado en el año un 31,2%. Recordemos que el presupuesto nacional decía que iba a ser de algo del 45%, ya en el primer cuatrimestre ya tenemos el 31,2%. Y después la otra información que tenemos es el relevamiento de expectativas de mercado. ¿Qué es el relevamiento de expectativas de mercado? Es un informe que se produce a finales del mes, en este caso fue a finales del mes de abril y se publicó el 5 de mayo, siempre se hace de la misma forma y es un análisis en prospectiva, no es el dato oficial es el que publica el INDEC con una muestra muy grande. Suele haber consultoras privadas también que los primeros días del mes también ya te dan la inflación del mes anterior, pero obviamente con muestras más chicas. El dato real es el que te ofrece el INDEC con una muestra grande para todo el país. Y bueno, ahí el relevamiento de expectativas de mercado da para abril también un 7,5, un poquito más bajo de lo que fue en el mes de marzo, pero sigue siendo alto todavía. Y este relevamiento de expectativas se hace, digamos, todos los meses, ¿no? Y no solamente se le pregunta a los especialistas, que son especialistas tanto del país como del extranjero, son aproximadamente 40. Algunos son profesionales independientes y otros son, digamos, estudios de ciencias económicas que se dedican a ver estas variables, y no solo ven la inflación, sino que ven a cuánto se va a ir el tipo de cambio, cómo va a ser el crecimiento económico, cuál va a ser la evolución de la tasa de interés. Y bueno, como te decía, todos los meses se releva esta información, y por ejemplo, en el mes de marzo se esperaba que para abril fuera de 6,3. Ahora, ya en la de abril se espera que sea de 7,5, es decir, un crecimiento importantísimo. Uh-huh. Después, por ejemplo, para los meses siguientes, como que iba a bajar, en marzo decían que iba a bajar 6,1, 6, después iba a aumentar un poquito 6,1, 6,2, pero ya en abril se espera que para los próximos meses sea por lo menos del 7% de aquí a fin de año. Es decir, una inflación bastante elevada, y lo preocupante es que lo que se ha visto en los últimos meses es que tanto en San Luis como a nivel nacional el precio, digamos, dentro del IPC, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas es uno de los que más está subiendo, y eso es preocupante porque afecta sobre todo a la población de más bajos ingresos, que la mayor parte de todos sus ingresos lo destinan a esos alimentos y bebidas, ¿no? ¿Cómo entendemos, Marco, cómo desciframos estos números que se van a dar a conocer hoy a la tarde? Ya dijiste uno, alimentos y bebidas no alcohólicas, pero también va repercutiendo en el día a día de la comunidad, en este caso San Luis y a nivel nacional. Primero un EISA y después preguntarte qué proyecciones vienen hacia más adelante. Digo, si ustedes pueden llegar a hacer un análisis un poco más alejados, pensando en un año electoral, hay elecciones en San Luis muy pronto, después tenemos elecciones a presidente. Si eso también influye y se mete en la decisión de la situación inflacionaria que estamos teniendo. Sí,
Con respecto a la primera pregunta, no hay previsiones desagregadas, es decir, los pronósticos que realizan todas las consultoras privadas por el relevamiento de expectativas de mercado solamente dan el índice de inflación general previsto para los próximos meses. Y como te decía, se espera que no sea menor al 7%, por lo menos hasta octubre. Entonces no podemos decir qué puede llegar a pasar ahí adentro de ese índice, con qué rubros van a ser los que más van a incrementar. Y con respecto a la segunda pregunta, sí, obviamente es, digamos, un año electoral influye muchísimo en la economía. Por ejemplo, recordemos las PASO 2019, las cuales, luego de las PASO, al otro día de las PASO, el dólar subió un 50%, ¿sí? Y eso obviamente que una suba del dólar provoca después inflación en el mediano plazo. Entonces, un año electoral, digamos, influye mucho en la economía. Primero, influye porque es, digamos, es estadísticamente alta la probabilidad de que el gobierno salga a gastar mucho más en el año electoral. Y ese gasto, normalmente financiado con emisión monetaria, hace que terminen subiendo los precios. Es en el gobierno que sea, ¿no? Es históricamente comprobado, estadísticamente, de que en un año electoral el gasto público es más alto. Fíjate que acá lo podemos ver hasta en San Luis, que se han reactivado un montón de obras públicas cuando estuvieron paradas por un tiempo, y siempre en el año electoral se reactivan, ¿no? Entonces influye en la política, en la economía, y puede haber una suba del dólar y puede haber una suba de los precios por el mayor gasto público. Y después tenemos que ver qué sucede con el resultado, ¿no? Porque el resultado va a influir muchísimo, claro, dependiendo quién gane, digamos, las políticas que aplique, que todavía no hay mucho, no hay mucha información primero sobre los candidatos. No hay muchos candidatos firmes de cada partido. Todavía se están disputando si hay primarias, si no hay primarias, si va un solo candidato, si van varios. En otro partido se están bajando algunos candidatos, que otros, en la tercera fuerza hay un solo candidato. Y tampoco, al no haber candidatos, tampoco hay propuestas sobre modelos económicos a implementar. Entonces eso genera un poco de incertidumbre, y es que las variables económicas responden a esa incertidumbre. Una vez que se devele quién va a ser el nuevo gobierno, el nuevo presidente, y cuál va a ser la política económica, y bueno, ahí veremos cómo evolucionan las variables, si favorable o negativamente, ¿no? ¿Qué opinás, Marcos? Algunos de los títulos a nivel nacional hablan de la primera semana de mayo con una inflación del 3,5%, y que entienden que el registro amenazaría con superar el 8%, convirtiéndose en uno de los más altos en los últimos 21 años. ¿Crees que puede llegar a suceder o los números por ahora estarían un poquito más estables? Mira, nosotros no hacemos ese Finanzas San Luis relevamiento, no hacemos medición. Por eso normalmente tomamos la información que las consultoras especializadas recaban y aplican una metodología, ¿no? Como te decía, la metodología que aplican las consultoras es buena, pero a veces no es estadísticamente significativa por el hecho de que, obviamente, por una cuestión de costos, lo hacen con una muestra bastante pequeña. Claro. En cambio, cuando el INDEC publica un índice de inflación, lo hace con una muestra bien grande para todo el país. Pero lo que se ha estado observando, sin embargo, es que no es muy diferente las proyecciones de las consultoras privadas de lo que termina después publicando el INDEC. Obviamente que hay diferencias, pero no están tan alejadas. Entonces, si se espera una inflación por las privadas de mayo
superior al 8%, bueno, no podríamos decir de que estaría tan errado, ¿no? Claro. Bueno, habrá que esperar a ver qué pase con los números oficiales hoy a la tarde. Sí, por supuesto, y bueno, y obviamente cada familia establecer sus estrategias para que esto impacte lo menos posible, Claro. ¿no? Estrategias de consumo, estrategias de ahorro, estrategias de inversión, para tratar de por lo menos mantener el poder adquisitivo del dinero en un contexto en el cual el valor del peso se va depreciando cada vez que pasa el tiempo, ¿no? Claro, totalmente. Marcos, agradecemos esta comunicación telefónica. No, por favor, un gusto hablar con ustedes. Toda esta información siempre la van a encontrar más ampliada en nuestra página finanzasanluis.com.ar o en las redes sociales, siempre @finanzasanluis, y les agradecemos a ustedes por contactarnos siempre, y les mandamos un gran abrazo. Gracias, Marcos, que tengas muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego, hasta